El Señor nos ha elegido, no por nuestras virtudes precisamente, sino por su misericordia y por su favor. Tras esa elección hay un propósito, que nos movamos y produzcamos resultados para su reino. Esto es, almas para Cristo. Estos resultados o frutos deben permanecer. Si el fruto no permanece, se pierde el esfuerzo hecho para alcanzarlo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Quien confiesa a Cristo, como sabemos, nace de nuevo. Todo neonato, como es natural, necesita atención. A este cuidado lo denominamos consolidación de la fe, que es lo mismo decir afirmar la fe. Consolidar entonces es afirmar la decisión de los nuevos creyentes de recibir a Jesús y velar por sus necesidades, de manera que el convertido permanezca y se establezca en el Señor. Consolidar es dar el mismo cuidado y amor que la madre le brinda a un hijo recién nacido. Brindar al nuevo creyente, pues entonces una atmósfera de amor, de aceptación y de cuidado. Es la comparación más acertada. Cuando un niño nace, quiere estar cerca de la madre, lo necesita. Igual, una persona que nace de nuevo, viene golpeado, viene maltratado, viene bajo juicio, pero cuando llega acá, debe conseguir, y cuando me refiero acá es a la fe, debe hallar en nosotros el amor de Dios, el cuidado divino y la atención primaria. Esta consolidación no es un curso, no son simplemente lecciones, no es un plan de bienvenida o apertura para quienes desean unirse a la iglesia. Es más que un proceso. Debe ser una forma de vida del creyente que depende del amor hacia los nuevos convertidos, porque ese, amados, es el deseo de Dios. Dios desea que todos sean salvos y conozcan la verdad. Allí comienza el trabajo consolidador, en alinearnos a ese deseo de Dios que espera que todos nos podamos acercar a Él, que ninguno se pierda, sino que todos cambien, sino que todos acepten el sacrificio de Jesús en la cruz. Para confirmarlo, el apóstol Pablo se lo escribió a Timoteo y está en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Luego de eso entendemos que Dios desea que ganemos a los perdidos y que no perdamos a los ganados. Dice Mateo capítulo 18, versículos 10 al 14, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes, que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Así que todos somos importantes para Dios y Dios no quiere que ninguno se extravíe, que nadie esté lejos de Él. Claramente Él no puede afectar nuestro libre albedrío, la elección que tenemos voluntaria de estar o no cerca de Él. Y sin embargo, como el Padre en el relato del Hijo pródigo está esperando que volvamos en sí y regresemos a Él con los brazos abiertos. Celebro al Señor por todos ustedes y les bendigo que ya están en los brazos del Padre, que han correspondido al amor del Señor y aquí se mantienen. Entonces pensemos en cómo estábamos antes y en lo que recibimos al principio para que también se lo concedamos. Seamos instrumentos de Dios a aquellos que están llegando y que han de llegar. Porque Jesús cuando oró por sus discípulos dijo, Padre, no te pido solamente por estos,
sino por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Muchos van a llegar y no debemos asumir la actitud del hermano mayor en el relato del hijo pródigo, que se molestó por la restauración de su hermano menor que había vuelto. Nosotros debemos alegrarnos como Dios se alegra, de manera que los ganados no se pierdan, sino que puedan recibir amor, cuidado y aceptación. Dios tiene cuidado de cada uno de los que le reciben, de cada uno de los que llegan a Él. Y nosotros somos el instrumento de Dios para que puedan sentir ese amor. Todo el que se acerca a Jesús es aceptado. La Biblia dice en Efesios que somos aceptos en el amado. El Señor, al que llega, lo integra a la iglesia, que es su cuerpo, para que precisamente sea cuidado. Consideremos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 35 al 39. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero, como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado. Vemos claramente que el Señor no rechaza a nadie y que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Nosotros vemos que Jesús organizó a sus seguidores o discípulos en dos grupos o equipos. Uno de los grupos, vamos a decir así, el primer grupo tenía 12 integrantes y el segundo 72 integrantes. El establecimiento de esta estructura es un modelo de organización divina que nació del corazón compasivo del Señor, que deseaba cuidar y agrupar a todos los que se acercaran a Él, a esas multitudes que lo seguían, que Él mismo dijo que eran como ovejas sin pastor. Con una estructura definida, hay mayor garantía de que vamos a cuidar a cada persona que llega. Y Jesús mismo vemos en la palabra que consolidó a Pedro, a Andrés y junto a Juan y Jacobo, después de llamarlos para que fueran pescadores de hombres. Ahí los alcanzó y los fue a visitar en su casa. Eso está en Marcos 1:29. Claro que para consolidarlos, para afirmar la fe que ya habían abrazado. También vemos en los primeros capítulos del Evangelio de Juan que consolidó a Felipe, y prueba de su consolidación efectiva fue que Felipe trajo también a Natanael o Bartolomé. También vemos en la Biblia que él consolidó a Mateo. Después de ganarlo, dice que compartió una cena en su casa junto a otros amigos de Mateo, y que Mateo se regocijó de haber creído a Jesús, se alegró de eso. Quiere decir que estaba siendo debidamente afirmado, consolidado. También Jesús se encargó de afirmar a Zaqueo, lo ganó, posó en su casa y quedó tan efectivamente consolidado que el cambio en la vida de Zaqueo se vio de forma inmediata. En Lucas 19:1-10 dice que Zaqueo de una vez devolvió o ayudó a los pobres, o dio, porque cuando el amor de Dios toca nuestros corazones, nos abrimos para dar tal y como Él dio. También está el caso de la samaritana, que después de ganarla, después de alcanzarla, logró a través del testimonio de ella alcanzar a otros. Y dice la Biblia que siendo judío se quedó 2 días en Samaria. Y lo hago notar porque los judíos y los samaritanos culturalmente tenían rivalidad y no se trataban. Y Jesús, siendo judío, allí se quedó consolidando a la samaritana y a todos los que logró alcanzar a partir del testimonio de esta. Entonces, haciendo mención de la importancia de consolidar, Jesús habló de la parábola del buen samaritano, el hombre que se encargó de ayudar al que había sido maltratado por ladrones, había sido despojado de sus bienes, y allí, bueno, el buen samaritano, como sabemos, los que hemos leído, todos conocemos esa historia, los que debían ayudarlo no lo hicieron, y el samaritano, que en conflicto con los judíos se fue movido a misericordia, tuvo compasión y atendió al necesitado, lo ayudó e incluso
pagó un precio por su cuidado. Esa es la labor de consolidar, de cuidar, de afirmar a otros que Jesús mismo tanto ejemplificó como también enseñó, repito, en la parábola del samaritano. La iglesia del primer siglo también desarrolló esta labor de consolidación. Vamos a considerar juntos el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. Allí dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Podemos notar entonces acá que los recién creyentes fueron bautizados, fueron enseñados y fueron integrados a la iglesia. Repito, primero fueron bautizados, se sumergieron en una identidad con Cristo, fueron enseñados, es decir, formados, y fueron integrados en la iglesia. Pasaron a formar parte de la iglesia. Esto es consolidación. Vemos también en Pablo que fue consolidado por Ananías, quien le oró, le ministró sanidad, le ministró la llenura del Espíritu Santo, para que luego Pablo fuera bautizado e integrado inmediatamente a la comunidad local de creyentes en Damasco. Según lo leemos en Hechos capítulo 9, el testimonio de la conversión de Pablo. Siguiendo este modelo, Pablo consolidaba a todos los que ganaba. Lo leemos en Hechos capítulo 15, versículo 36, cuando le dijo a Bernabé después del primer viaje misionero: vayamos a visitar a los hermanos que alcanzamos para ver cómo están, para ver si siguieron las instrucciones que nosotros les dimos, porque la idea de Dios es que los alcanzados sean afirmados. En Hechos capítulo 16 vemos el trabajo de Pablo en el carcelero de Filipo, un hombre que fue impactado por la adoración, alcanzado por el mensaje y posteriormente consolidado por Pablo y por Silas. Jesús dijo: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. El Señor dice en la comparación del Evangelio de Juan capítulo 15 que Él es el tallo y nosotros las ramas. Y una rama que no permanece adherida, pegada al tallo, se seca y por ende no puede dar fruto. Él menciona que la rama es desechada, que se seca y posteriormente pues se arroja al fuego, porque es desechada. Ese es el destino de quienes no permanecen. Un triste destino. Un destino que tiene implicaciones en esta tierra y en la eternidad. Dice que es echado fuera, que se seca, que es contado en el grupo de los infieles y que es condenado. En vista de tan terrible destino para aquellos que no permanecen en la fe, para aquellos que después de abrazarla no se mantienen, que nosotros debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para consolidar, para afirmar a otros, de manera que puedan permanecer y sean librados del castigo. Todos queremos ser amados, todos queremos ser cuidados, todos queremos ser bien atendidos, todos queremos sentirnos en familia. Y más aquellos que recién llegan a la fe, aquellos que vienen turbados por las tinieblas, que han estado bajo el dominio de Satanás y que por fin llegan a la luz. Nosotros debemos tener ese corazón abierto, ese corazón del cielo, ese mismo corazón que Jesús manifestó a favor de Felipe, de Pedro y Andrés, de Juan y Jacobo, de Mateo, de Zaqueo, de la samaritana, ese mismo corazón de la parábola del buen samaritano. Ayudemos a otros, afirmemos a otros que en la medida que nosotros bendecimos, somos bendecidos. Que en la medida que nosotros brindamos a otros apoyo, Dios entonces obra también a nuestro favor. Dejémonos usar por el Señor. Seamos estos instrumentos elegidos por Dios, que nos puso para llevar fruto y que ese fruto permanezca.
que podamos rendirle buenas cuentas al Señor, porque cada persona que Dios trae, nuevo creyente, a tu vida, Dios espera que lo afirmes. Dios espera que contribuyas con su fe, que lo hagas avanzar, que lo hagas afirmar sus pies, confirmar su fe para que pueda permanecer y no sea echado fuera. Abrimos nuestro corazón, ponte las dos manos allí al corazón y pídele al Espíritu Santo sensibilidad. Extendamos una oración pidiendo al cielo poder entender estas verdades, profundizarlas y ponerlas en práctica. Que nuestros ojos se abran para ver a los demás como Él los ve.